Space Shuttle Discovery, still on its way to orbit. Sí, ya estamos haciendo. Hola, muy buenas noches a todos nuestros viajeros interestelares. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta nueva misión del Cósmica Show. Estamos pues muy emocionadas, ¿no? De que después de pues un buen tiempo por fin estamos retomando nuevamente estas actividades y que además pues tenemos una gran invitada que es Cristal Rivera González. Cristal, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchos saludos a todos. Estoy súper emocionada y contenta de estar con todas ustedes. Muchísimas gracias, Cristal. También pues nos unimos a esta emoción y estamos realmente muy contentos de que estés aquí en este espacio. Y pues bueno, antes de iniciar con esta entrevista, con este Cósmica Show, voy a permitirme leer tu semblanza. Tenemos con nosotras a Cristal M. Rivera González. Ella es de Puerto Rico y nació en el año de 1991. Posee un bachillerato en Ciencias Sociales con una concentración en Investigación y Acción Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y una maestría en Consejería Psicológica de la Universidad Ana Géndez, recinto de Guarabo. Actualmente se desempeña como psicóloga y realiza su grado doctoral en filosofía con una especialidad en estudios culturales. En la universidad, como parte del doctorado, realiza una investigación sobre el erotismo en la literatura femenina latinoamericana. Bajo estos mismos intereses investigativos, ha publicado un artículo titulado Las voces del boom latinoamericano en la revista del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, Quadrivium. A través de su trabajo escritural busca crear espacios de difusión y diálogo sobre la mujer artista. Igualmente colabora en diferentes plataformas digitales de literatura y en la gestoría cultural de su país. Y pues bueno, sin más, Cristal, podemos ver que tienes una trayectoria sumamente interesante y que además tienes una línea de investigación que se compagina perfectamente con esta convocatoria que tenemos actualmente, ¿no? Que es sobre erotismo. Entonces, bueno, primer momento, pues nos gustaría conocer más sobre ti, cómo es que inician estos intereses o cómo es que inicias teniendo estos intereses por la literatura. Pues creo que, como todos en el arte, ¿no? Mi interés por la literatura surge en mi niñez, especialmente por la poesía. Empecé a leer muy chiquitita poesía y se convirtió como en ese refugio de tranquilidad y de sosiego en mi niñez. Ya cuando voy creciendo y voy descubriendo nuevos poetas, nuevas escritoras, pues voy viendo específicamente en la universidad que las mujeres escritoras no eran enseñadas ni su trabajo era difundido, ¿no? Así que eso crea en mí una indignación porque me preguntaba en dónde están las mujeres escritoras, aquellas que yo leía, como por ejemplo a Guadalupe Amor, a Elena Garro, a Silvina Ocampo, ¿por qué no las estaban enseñando en las universidades? Ya ahí entonces comienza mi interés por la literatura escrita por mujeres. Esto no quiere decir que la literatura escrita por hombres no me interesara, no la considerara buena. Simplemente me sentí indignada. Primero porque me reconocía como mujer y porque me reconocía también como escritora. Así que inicialmente esa fue mi primera experiencia. Ya cuando estoy cursando estudios graduados, me intereso por la sexualidad, por los temas de la sexualidad, específicamente en el arte. Así que aprovechando que estoy estudiando filosofía, dije, esta es mi oportunidad de investigar y de compartir la poesía erótica escrita por mujeres. Creo que realmente todas las que andamos un poquito tal vez como que en el gremio literario o con intereses en las letras, hemos tenido como este punto, ¿no? Realmente lo podríamos decir como el punto decisivo que nos lleva o nos orilla a interesarnos más sobre ciertos temas, ciertos espacios, ¿no? Nos comentabas cómo surge justamente este interés por mujeres, pero ¿cuál dices tú que es el momento preciso o con qué autora fue que inicia justamente como todo este descubrimiento que hiciste sobre las letras de mujeres?
Mi primera autora, recuerdo que fue en una clase de español en bachillerato, Alfonsina Storni. Fue la primera autora, la primera escritora, y me llamó mucho la atención sobre su suicidio, ¿no? En el mar. Así que hice esa conexión mental con ella, porque obviamente pues, también los temas de salud mental siempre me han interesado, por eso me dedico a la psicología. Pero recuerdo que la profesora empezó a leer el Intruso y yo quedé fascinada porque dije, wow, hay mujeres que se atrevieron a escribir sobre su sexualidad, sobre su experimentación con el cuerpo, y decidí entonces seguir como investigando, ¿no? Recuerdo que luego pasamos a Elena Poniatowska en esa clase, y cuando leí la vida de Paulina quedé fascinada con la escritura de Poniatowska. Así que esas dos autoras considero que fueron el punto de referencia, de interés, de conexión, porque en el arte pasa algo, tenemos que conectarnos. El arte apela como a esos estados emocionales que normalmente no compartimos. Y creo que ahora mirando hacia atrás, con esa pregunta que me realizas, parte de mi sexualidad, de mi erotismo, estaba escondido por el miedo, sobre todo en las letras. Siempre quería escribir, pero no me atrevía. Así que Alfonsina Storni se convierte en esa varita mágica que me hace entrar al mundo de la poesía, ¿no? Ya con Elena Poniatowska, pues un poco me sensibiliza. Poniatowska tiene esa magia en su escritura que te hechiza. Y cuando leí esa vida de Paulina, dije, wow, siempre tenía muchas reacciones emocionales, así que siempre tengo que decir y tengo que como enfatizar, que la literatura para mí es una experiencia emocional, totalmente. Y más cuando viene desde las mujeres, ¿no? Claro, y siempre además, creo que eso es algo que tal vez como podríamos comentar ahorita, Cristal, que cuando, o sea, siempre que nos a narrativa o a poesía escrita por mujeres, siempre encontramos un lazo que nos une, ¿no? Precisamente creo que son estas mismas vivencias de mujeres o estas mismas, ya sean violencias que nos atraviesan o cuestionamientos que nos atraviesan, que siempre sentimos, ¿no? Principalmente esta conexión con lo que han escrito otras mujeres, ¿no? No quiero decir que con la literatura escrita por hombres no pase lo mismo, sí pasa, pero el lenguaje femenino puede ser completamente distinto, ¿no? E incluso muchas veces tiende a ser un poco más ético. Mencionabas justamente, ¿no?, a Elena Poniatowska, que además pues es una escritora muy querida que tenemos aquí en México, ¿no? Que creo que siempre la caracteriza mucho porque tiene distintos lenguajes, ¿no? Tanto se puede poner como que en un papel muy serio, pensando en La noche de Tlatelolco, ¿no? Cuando de repente pasa algo cómico, ¿no? O pasa hacia algo más sensual, ¿no? Tanto en sus ideas y en todo. Creo que podemos reconocer realmente que las escritoras tienen un papel totalmente multifacético, ¿no? Creo que todos podemos escribir sobre cualquier tema, pero el hecho de siempre tratar de escribir como estas experiencias que nos suceden como mujeres, pasarlas a la literatura, ya sea la ficción, no, ya sea el terror o a todas estas cosas, creo que siempre le da un plus, ¿no? Y por eso siempre sentimos muchísimo esta conexión, ¿no?, que podemos llegar a tener con los autores. Y pues bueno, ya nos mencionabas, ¿no?, precisamente cómo es que fue este primer encuentro que tuviste con la literatura, cómo fue este primer encuentro que tuviste con las autoras, ¿no? Nos gustaría que profundizaras un poquito más, ¿no? Cómo es ese momento también en el que te decides a escribir, ¿no? En el que decides hablar un poquito más sobre lo que realmente quieres externar, porque al final de cuentas para eso también sirve la literatura, ¿no? Para poder expresarse, para poder externar. Entonces, ¿cómo vives este proceso, Cristal? Pues yo comienzo a escribir de niña, y escribía cosas tal vez tontas, ¿no?, infantiles, propias de la edad.
No reconocía que había ese talento en mí, no lo reconocía, pensaba que era suerte, escribo bonito. Cuando uno va creciendo y va teniendo experiencias, sobre todo dolorosas, busca referentes, y yo busqué esos referentes en la literatura. Sí mencioné el caso de Alfonsina Storni y Elena Poniatowska, que las conozco a nivel académico, ya en la universidad. Antes de conocer a estas autoras, aquí hay una escritora fascinante, que no sé si la conocen, Julia de Burgos, poetisa puertorriqueña, cuya poesía es espectacular, es política, es femenina, es erótica, como bien dice, es multifacética. Y yo me fui alineando a todas las corrientes como vanguardistas en el arte, en las ciencias sociales, a la crítica, porque también sentía mucha rebeldía, sentía ganas de comunicar mi mundo, pero a la vez de repente el miedo vence a los artistas, a lo mejor en su inicio los vence, sobre todo a nosotras las mujeres que hemos crecido con unos discursos y que antes de nacer ya nos tienen nuestra vida como resuelta. Yo sentía eso en mí, sentía esas cadenas en mí. Yo era una niña con 2 hermanos varones y soy la pequeña, así que por eso te digo que la literatura fue mi refugio, fue el lugar donde yo me sentía segura en mi infancia. Y lo siguió siendo cuando en mi juventud más temprana empiezo a experimentar con el amor, con las relaciones con amigos, con amigas. En el mundo regular me sentía incomprendida y sola, pero en el mundo de las letras me sentía acompañada. Y también sentía que cada vez que leía un poema era como una invitación a necesitas escribir. Mi primera publicación la hago para la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la titulé Del porno, del poder y otras revelaciones. Así que yo me voy como metiendo en el mundo de la sexualidad por rebeldía, porque veía como ya las mujeres nos ponían en una posición de receptoras en la sexualidad. Y eso me molestaba mucho. Así que en esta pequeña narrativa que yo hago con mucho miedo, porque pensaba que no la iban a querer, empiezo yo un poco a rebelarme contra lo impuesto, ¿no? Contra la normativa, contra esa mujer sumisa, esa mujer que idealiza la sexualidad, que busca amor en vez de placer. Para mi sorpresa, esta narrativa tiene un éxito en el 2016, tiene un éxito en cuanto a la recepción de los lectores, y a los editores les gusta. Y me dicen, quiero que sigas escribiendo para nuestra revista. Entonces ahí un poco empiezo yo a nutrirme. Hablé con un gran escritor y profesor de la universidad, Carlos Roberto Gómez, el editor de Isla Negra, y me dice, Cristal, si tú quieres escribir, tienes que leer, tienes que ser una gran lectora. Así que empiezo a leer, fíjate tú, a Rayuela, a Pedro Páramo, 100 años de soledad, los textos, ¿no?, que eran privilegiados, pero que eran enseñados y estaban a mi alcance. Cuando comienzo un poco más a profundizar en la literatura, entonces conozco a Elena Garro, a Silvino Campo y a Guadalupe Amor. Mi encuentro con Guadalupe Amor creo que fue trascendental para mi trabajo escritural y para mi interés, de hecho, en que se convierta en objeto de estudio en mi investigación doctoral. ¿Y por qué Guadalupe Amor? Su personalidad. En Guadalupe Amor hay mucho de Cristal. Hay muchas cosas de mí que descubrí en ella, en su lectura, pero también viéndola a ella en videos, en entrevistas que estaban a mi alcance en ese momento. Bueno, o sea, voy a retomar un poquito este punto, ¿no?, que mencionaba sobre Guadalupe Amor.
¿no? Que en algún momento no hablábamos pues justamente de estas de esta revaloración o de volver a releer a todas estas lectoras, pero siempre nos quedábamos hasta, y no sé qué opines sobre esto, ¿no? Que nos quedábamos siempre justamente con estas autoras que eran pues mundialmente reconocidas, ¿no? Juana Alejandra Pizarnik, no, una Elena Poniatowska, una Elena Garro, pero de repente estaban otras autoras, ¿no? Como Juana Ibarborou, como lo estaba la misma Guadalupe Amor, ¿no? O pues la gran Pita Morca. Además, recuerdo que hace ya bastante tiempo encontré una pequeña crónica, no, que escribía alguien que escribió a alguien que en algún momento encontró a nuestra queridísima Pita Amor en las calles de la Ciudad de México, ¿no? De cómo pues vendía en pedazos de papel, vendía fragmentos de sus poemas, ¿no? Para poder alimentarse, ¿no? Que además pues, y que si no le compraban los insultaban, ¿no? Que hablaba también parte, ¿no? De esta personalidad. Y además, pues bueno, creo que podemos entender gran parte, ¿no? Como de esta decadencia que en algún momento también tuvieron que atravesar algunas autoras, porque no tuvieron la suerte de convertirse en un Borges, ¿no? O en un Octavio Paz, que pues pudieron tener como espacios muy bien adecuados o en condiciones completamente dignas. Creo que en este punto, pues agregar este discurso, ¿no? De que pues bueno, si vamos a empezar a trabajar estas historias o vamos a trabajar la literatura de estas escritoras, pero pues realmente llegar también, ¿no? A las que pues por alguna razón o por alguna cuestión del destino se quedaron pues solamente, ¿no? Como las escritoras del momento, ¿no? Sino que realmente pues seguir buscándolas más, seguirlas revalorando, y me interesa muchísimo justamente. De hecho, sí quería preguntarte justamente sobre esta investigación que estás realizando, ¿no? Me parece muy interesante, pero pues antes de llegar a esa, me gustaría que nos comentaras un poquito, ¿no? De estos descubrimientos que hiciste en esta investigación que realizaste sobre la literatura del boom latinoamericano, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraste ahí, no? Era algo que te quería preguntar al inicio, pero dije, no, a ver, primero, pues vamos por partes, primero vamos conociéndonos bien, vamos hablando, ¿no? Porque es muy importante, insisto, o sea, creo que de repente también nos quedamos como con esta figura del el boom latinoamericano, pero los que conocemos, ¿no? Vargas Llosa, Cortázar, Gabriel García Márquez, ¿no? Todos estos autores, ¿no? Carlos Fuentes, que formaron parte del boom, pero hay más allá, ¿no? Justamente de estas figuras masculinas en el boom latinoamericano, y sería muy interesante que nos platicaras un poquito, ¿no? Sobre esto, contraste, cuáles son tus reflexiones finales, ¿no? También con respecto a este artículo, y también si lo podemos encontrar en línea para poder leerlo, porque creo que es sumamente interesante leer justamente todas estas investigaciones, ¿no? Que se realizan, ¿no? En torno a la literatura. Recuerdo mucho las palabras que en algún momento me dijo una profesora de la universidad, ¿no? Era una mesa sobre violencia de género en las humanidades, y pues cada profesor de cada área de la facultad habló sobre puntos de desde esta perspectiva de las humanidades, ¿no? Y recuerdo que después venía una presentación del libro y la doctora decía, pero pues es que sí está muy padre lo que los ponentes dicen, pero aquí realmente están las investigaciones, ¿no? La verdadera investigación de todo esto la vamos a encontrar en la literatura. Entonces, Cristal, ¿qué puedes compartirnos sobre este punto? Bueno, referente a lo del boom latinoamericano, yo estudié el boom latinoamericano en el curso de literatura hispanoamericana. Y recuerdo que todos los textos que enseñaron fueron de hombres. No mencionaron a ninguna mujer, a ninguna, ni tan siquiera a las mujeres pertenecientes al canon literario. Como ya te había comentado, hay una indignación en mí. Entonces, esto pasa a mis 20, 21 años. Para efectos del curso, leía a Borges, leía a Cortázar, leía a Juan Rulfo. Perfecto. Cuando yo sigo escribiendo y sigo leyendo y llego a mi doctorado, estudios doctorales, hay una clase que es género, donde se problematizan diferentes asuntos del género. Yo en la clase dije, este es mi momento de problematizar el boom latinoamericano, más allá de un movimiento
de alta producción literaria, un movimiento político, me parece fenomenal. Yo comencé esta reflexión haciendo una pregunta a los estudiantes, a mis compañeros y a los profesores, ¿en dónde están las mujeres del boom latinoamericano? ¿En dónde están? Y en el salón nadie me podía contestar. Saqué diferentes libros de crítica literaria. Y no miento, lo pueden buscar, los libros están de referencia, ¿no? Cuando hablamos de historia, busquen, y los invito a buscar los libros, verán que pueden aparecer 50 escritores y 3 mujeres. Y yo presenté esos libros en el salón y la cara de todos era de asombro, porque nadie sabía, aunque ustedes no lo crean, aquí en Puerto Rico, hablar de Ana Elena Poniatowska, hablar de Elena Garro, hablar de Guadalupe Amón, de Cristina Peri Rossi, inclusive de escritoras puertorriqueñas como la que mencioné, Julia de Burgos, Ángela María Dávila, no es tan común. Las mujeres no son tan enseñadas en la academia. Clarice Lispector, por ejemplo, aunque puede parecer extraño, también debemos de recordar que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, así que nuestra cultura es una cultura híbrida, con mucha influencia norteamericana. Y el colonialismo provoca, ¿verdad?, este síntoma de querer ser como la cultura predominante. Y eso pasa en el arte. Así que fíjense que no solamente es una indignación emocional. Este artículo que yo escribo, yo apelo a la importancia de la producción de los años 60 y 70 y del impacto que tuvo en Hispanoamérica. Pero mi argumento principal es difundir el trabajo de todas estas mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de una Elena Garro, tenemos que recordar que ella fue pareja de Octavio Paz, y hay un libro que se llama Memorias, que lo escribe su hija, que es desgarrador, porque nos lleva a la intimidad de Elena Garro y de Octavio Paz. Y vemos cómo estas mujeres quedaron silenciadas, ocultadas, donde tenían que utilizar seudónimos y donde muchas veces su trabajo fue usurpado por hombres. Así que cuando tú tienes una relación emocional con el arte, estos acontecimientos históricos me fueron como desgarrando el corazón. Y yo también lo estaba viviendo. Así que era una experiencia emocional supremamente dinámica, que no te la podría describir, porque cuando las emociones un poco nos invaden pasa eso, no encontramos las palabras. Y ahí es que entonces que nace la poesía. Así que en este escrito yo voy reseñando a escritoras como la antes mencionada, a María Luisa Bombal, como la maestra del realismo mágico, ¿no? Y me voy un poco también a la crítica de otros escritores y escritoras, un poco definiendo, ¿no?, cómo el boom latinoamericano era un movimiento de hombres, donde la mujer fue excluida. Entonces mi reflexión es, número 1, ¿en dónde están las mujeres escritoras? Por favor, reflexionemos un poco acerca de los movimientos literarios, acerca del canon literario, del impacto que tienen, no solamente en la producción textual. Eso es importante y podríamos, ¿verdad?, hablar de los aspectos más como técnicos. Pero mi interés es que tenemos una obligación como académicos y como mujeres, es sacar a estas mujeres del silencio, del ocultamiento y hacerles lo que yo le llamo en el artículo un poco de justicia. La justicia aquí radica en hablar justamente de ellas, en leer sus textos y en exponerlos. Pero y además creo que todo esto también se va juntando o se va englobando a algo que denominamos, no sé si también en Puerto Rico lo digan, pero aquí en México lo denominamos como esta digna rabia, ¿no?
que es justamente pues todo este cúmulo de emociones, no toda esta vida por invisibilización de las mujeres, no solamente en la vida social, no solamente en la vida cultural, en la vida política, sino también no en todos estos términos literarios que a mí me parece impresionante. No, en algún momento escuchaba, ¿no?, que un académico decía, pues es que estamos viviendo el boom de la literatura de las mujeres. Y decía, pues qué bueno, ¿no?, qué bueno y qué padre y qué afortunadas somos de que realmente se esté viviendo un boom, no como ellos lo dicen. Creo que es parte de todos estos años ¿no?, en la literatura, de toda esta resistencia y de toda esta dignaria, ¿no?, que también tenemos justamente por todos estos temas. Me parece bastante interesante esta pregunta que les hacías, ¿no? ¿Dónde están las mujeres del boom latinoamericano? Creo que además fue un tanto como directo, ¿no? Ir directamente hacia la herida, ¿no? Hacia el dolor, y abrir a partir de ahí, pues, un montón de posibilidades, ¿no? Porque seguramente sí hubo mujeres en el boom latinoamericano, pero esta misma historia patriarcal, ¿no?, este mismo constructo también de dominación masculina, pues hizo que ellas dejaran de surgir, ¿no? Por ejemplo, aquí en México se habla muchísimo de que este mismo Octavio Paz quemaba los escritos de Elena Garro, ¿no? Entonces dices, o sea, wow, es un montón de estructura, un montón de constructo social, insisto, como que muy patriarcal que ha hecho, no que realmente pues se marque esta diferencia, ¿no?, esta coyuntura también entre pues lo que han escrito varones y lo que han escrito mujeres, no, que insisto, al final de cuentas forman parte como de esta rabia, no, que es además muy importante, ¿no?, hacer este tipo de cuestionamientos. No, creo que ya abriste una historia, ya abriste como que la pauta para una serie de investigaciones, ¿no? Iniciaste justamente con dónde están las mujeres en el boom latinoamericano, pero podemos ir todavía buscando más, ¿no? Dónde están las mujeres en el realismo mágico, dónde están las mujeres en el terror, ¿no? Y abres como un montón de posibilidades también, ¿no? Y un montón de líneas también para seguir investigando, ¿no? Nos gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrar este artículo, si lo podemos encontrar en la web o algún sitio de consulta para poder leerlo, porque sí es muy interesante y es muy importante que también, ¿no?, estemos hablando de estos temas, estemos reflexionando, no solamente desde las academias, sino tratar de llevarlo a todos los sitios posibles, ¿no? Y decir realmente si hubieron mujeres en el boom latinoamericano, fueron estas, y así como se hizo una campaña, ¿no?, para leer a mujeres, hacer una campaña también, ¿no?, para leer a todas estas que están dentro del boom o de cualquier otra corriente literaria. Ese artículo lo pueden conseguir en la página de la Universidad de Puerto Rico, que es uprh.edu, el recinto de Humacao, donde yo orgullosamente vivo. Y entonces en la revista, en la parte de revistas, ahí está la revista Génesis, que es la revista de la universidad, y revista Quadrivium, que es la revista del Departamento de Español. Quería un poquito comentarles también que estoy muy de acuerdo, ¿no?, con la reflexión que traes de preguntarnos y reflexionar más allá de la academia, reconociendo también que la academia es una institución de poder y que a veces no está muy alineada con difundir o compartir el conocimiento con las comunidades. Por eso es que el proyecto de la educación pública es tan importante. Pero dentro también de ese proyecto nos encontramos con cursos que lo que promueven, ¿no?, es el sistema patriarcal, el canon literario y los libros o la línea de pensamientos que favorecen sus intereses. Por eso es tan importante estos espacios que estamos teniendo ahora. Para un poco también que tengan una referencia sobre la literatura puertorriqueña, hay un libro que les recomiendo que lean que se llama El coloquio de las perras, de Rosario Ferrer, una escritora puertorriqueña que en ese libro enseña la misoginia en la literatura puertorriqueña de los años 90, a través de unos grandes recursos de dos perras que están haciendo un diálogo, y esas dos perras, a través de ese diálogo, alrededor del libro, exponen cómo la literatura masculina construye a los personajes, construye una identidad femenina. Por lo tanto, construye una literatura
dirigida por hombres. Es un libro muy bueno que de verdad se los recomiendo al que le interese estos temas. Ya lo busqué. ¿Me puedes repetir el título, por favor, para que se los podamos compartir más adelante? El coloquio de las perras. Ah, perfecto, ya lo encontré. Lo pueden encontrar en Google Play Book, Everand, Kobo y también en algunas librerías. Está en Amazon también. Por aquí está en Capitán Swing, para los que están como que fuera de la República Mexicana. Para los que están en México, lo tiene la librería Utópica. Tiene un costo de 440 pesos. Y también, bueno, ahí búsquenlo. Ahí en varias librerías. También está en el sótano. Principalmente la encontré aquí es que este no es. Principalmente lo encontré en Amazon, el sótano. También les dije en Upix para los que están en Ciudad de México, y me parece que también Upix hace envíos a la República. Bueno, ya lo puedo encontrar. Tenemos como esta tarea, ¿no? Para poder leer precisamente todas estas autoras, ¿no? Y también leer pues todas estas perspectivas que surgen, ¿no? Creo que también hasta el hecho de que publicaras un artículo como este en la academia, que bien lo decías, la academia es una institución de poder y que además es también patriarcal, creo que también forma parte, ¿no? Como de esta rebeldía, y que me quedo mucho con esa palabra, porque al inicio mencionabas, ¿no? Que escribiste por como este acto de rebeldía, y creo que es una constante que he escuchado de muchísimas autoras, ¿no? Sobre todo porque fuimos obligadas a decir esto por muchos años, y tal parece que estar en todo este tipo de espacios en la academia, ¿no? Ahorita hablando sobre este tema, pues por parte de rebeldía, ¿no? Que también tenemos actualmente, que esta necesidad de buscar espacios, esta necesidad de expresarse, me quedo muchísimo con eso. Entonces quería preguntarte, Cristal, ¿tú crees que estos autores también tuvieron este acto de rebeldía al escribir en estos momentos, a pesar de que el boom latinoamericano pues lo estaba dando como con todo, ¿no? Recuerdo que por ahí vi un documental que está en YouTube, que es precisamente sobre el boom latinoamericano, y en uno de estos episodios, porque es un documental por episodios, en uno de estos mencionaba que los recuerdos del porvenir de Elena Garro fue totalmente eclipsado por 100 años de soledad, me parece que de Gabriel García Márquez. No me acuerdo cuál libro específicamente, pero alguno de estos dos, ¿no? Y que es por eso que pues se llega a decir, ¿no? Que la verdadera iniciadora de este realismo mágico pues debería de ser Elena Garro. Entonces, ¿qué opinas sobre esto, Cristal? ¿Crees que también lo hicieron como un acto de rebeldía? Y que has investigado mucho este tema, ¿cómo es que ellas pudieron sobrevivir precisamente a toda esta digna rabia, pudieron sobrevivir a toda esta rebeldía, y además de mucha resistencia, ¿no? Porque además estuvieron resistiendo muchísimo para ser leídas? Entonces, ¿qué opinas de esto, Cristal? Fíjate que esas dos palabras que mencionas, rebeldía y resistencia, de repente cuando las escuchamos pensamos que es como, aludimos como la palabra furia, rebeldía, azul verde. Y en este contexto que me lo estás preguntando, también tenemos que recordar que resistir causa mucho dolor. Guadalupe Amor decía algo interesante, como es a través de mi poesía que yo voy a trascender. Y yo creo que estas mujeres sabían que, pese a lo que estaban viviendo, que el dolor se siente en su literatura, en sus letras, sabían que la manera de trascender era escribiendo, aunque no fueran publicadas, aunque con el mismo auge que los hombres, aunque no fueran enseñadas en las aulas y en las universidades. De repente yo siento que en el caso de Elena Garro, veo mucha esperanza también en su rol con su hija, ¿no? Y creo que la hija de ella lo rescata muy bien en esta narrativa que se llama Memorias. Le hace una justicia a la vida de su madre. Y de repente también muchos colectivos que han difundido su trabajo escritural. Pero pienso que hay muchas experiencias de dolor, porque para poder revelarnos también tenemos que ser conscientes que estamos siendo oprimidas. Y estas mujeres lo sabían. Estas mujeres lo sabían porque es que
hablar, pensemos en Guadalupe Amor, hablar explícitamente de la experiencia erótica, de la experiencia sexual, femenina, ponerle palabra, ponerle sentimiento en una época en la que ella le tocó vivir, es un acto de rebeldía. Por supuesto, se estaba rebelando contra la normatividad social. Y ella, creo que hasta con su personalidad, sabía que podía provocar al conservadurismo, pero también transformarlo. Quiero pensar, y esto es una utopía mía, quiero pensar que todas estas mujeres, de Julia de Burgos, de todas las que hemos conversado, hasta Cristina Peri Rossi, albergaban una esperanza de que otras mujeres las leyeran y escribieran. Escribir es un acto de rebeldía, porque recordemos que muchos años antes, Virginia Woolf en una habitación propia se rebelaba contra este mismo problema, el hecho de que la mujer no era reconocida como una mujer artista. Y yo creo que a partir de la segunda ola del feminismo, empezamos entonces a apropiarnos sobre esta problemática y sobre las consecuencias que trae esto a la mujer artista, a la mujer escritora, a la mujer poeta, ¿no? Y un poco yo veo la escritura femenina como una escritura transgresora, no la veo como una mera escritura estética, ni adénica. Veo que ya el hecho de publicar un libro y que de los temas que traían estas mujeres a la mesa, la belleza, la locura, tienes a Pizarnik, el erotismo, la crítica social, ya el hecho de escribir sobre eso y hacer un libro sobre eso es un acto de rebelión, ¿no? Es transgresor. Y si nos vamos al lenguaje, como bien mencionabas en un principio, pues mucho más todavía, porque el lenguaje sigue siendo un asunto político. Una mujer no nunca va a escribir como un hombre. En la literatura erótica lo sabemos. Claro. Perdón, si logras escucharme, Cristal, es que Sí. comentaba aquí en nuestro staff que creo que estoy congelada, pero pues bueno, espero que se escuche bien mi audio, ¿no? Era lo que le mencionaba justamente a Cristal tras bambalinas, que de repente aquí pues el internet no está tan chido. De hecho, siempre me toca a mí sufrir estos problemas técnicos, pero pues bueno, estoy confiada en que me están escuchando, aunque la imagen ahí salga distorsionada. Voy a intentar prender y apagar. No, sí, me quedé congeladísima, pero bueno, sí te estoy viendo bien a ti, Cristal, justamente, ¿no? Pues bueno, perdonen, no, justamente estos pequeños problemas de internet. Así funciona esto realmente, ¿no? De la virtualidad. Pero creo que has dado con un punto y creo que es la palabra precisa de toda esta conversación que estamos teniendo y es de ser transgresoras, ¿no? Específicamente hablando sobre el tema del erotismo. ¿Por qué te lo voy a decir esto? Bueno, porque me atrevo a decirlo justamente. Yo voy a presumir esto porque fue como que mi mayor logro del año, pero mi tesis de licenciatura también es sobre poesía erótica, ¿no? Pero la mía es sobre poesía zapoteca con Irma Pineda, ¿no? Entonces creo que de repente el poder encontrarnos con este tipo de temáticas siempre va a implicar una transgresión, ¿no? Independientemente del contexto, independientemente como de todo lo que esté como que detrás, ¿no? Justamente de estas autoras, sí estamos notando o estamos viendo que existe una transgresión, no porque se habla de esta sexualidad sin tabú, ¿no? Creo que lo podemos tener como que un poquito más no encuentro la palabra para decirlo, ¿no? Pero hablarlo tan abiertamente puede causar ciertos conflictos, pero el poder encontrarlo en la literatura es como de que wow, ¿no? Y algo que reflexionaba justamente a partir de esta investigación es que en algún momento me encontraba en un coloquio y uno de los ponentes hablaba sobre erotismo, pero era un erotismo escrito por varones y yo decía, ay, como que está muy, muy duro, ¿no?
en el sentido del mismo lenguaje que utilizan, ¿no? Para hablar como de connotaciones eróticas. Y sin embargo, cuando leía los poemas de Irma Pineda, ¿no? Era completamente distinto porque hay mucha sensación, hay mucho placer, mucha sensualidad, pero sobre todo una reafirmación hacia esta misma, este mismo erotismo femenino, que es muy importante también de hablarlo, ¿no? Y que es muy importante que también se esté hablando en la literatura. Y creo que siempre vamos a estar hablando de muchas transgresiones, o sea, el ser mujer y escribir ya está implicando, ¿no? Un acto de rebeldía, está implicando una transgresión, pero hablar de otros temas que también nos atraviesan, ¿no? Como género, también implica lo mismo, ¿no? Creo que es dado con la palabra correcta, ¿no? Podría decirlo con todo esto, ¿no? Pero pues bueno, ya más o menos que fui guiando hacia el tema del erotismo, entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre esto, Cristal? Porque además es nuestra temática del mes, ¿no? Estamos hablando de erotismo y todo esto que nos estás comentando es algo que podemos notar muchísimo también en lo que nos han enviado aquí en Cósmica Fan, ¿no? Justamente, o sea, no es por el afán de demeritar lo que escriben por cuestiones genéricas, no tiene nada que ver, ¿no? Pero todas estas coyunturas y todos estos actos de rebeldía, estas transgresiones, las vemos muchísimo aquí en Cósmica, ¿no? Recuerdo que en algún momento abrimos una convocatoria sobre feminismo y una chica nos mandó un texto hablando sobre su experiencia con un aborto, ¿no? Y, o sea, todo esto que permite abrir como muchas posibilidades, muchos temas que también, insisto, nos atraviesan, nos golpean como género. Pero bueno, Cristal, ¿qué nos puedes decir respecto a este punto, ¿no? Hacia lo que has encontrado con respecto al erotismo y cuáles son las percepciones que has tenido? Pues sobre el erotismo, puedo decir que es mi tema central de la investigación que estoy llevando ahora, el erotismo en la literatura latinoamericana, específicamente en la poesía de Guadalupe Amor y Cristina Pérez Rossi. Hablar de sexo siempre va a implicar problemas. Lo podemos analizar si tomamos de partida a los textos de Michel Foucault en sus 4 volúmenes de historia de sexualidad. Vemos que la sexualidad es problemática desde siempre. Claro, a partir del siglo XX vemos cómo las grandes instituciones normalizan este tema. Es un tema que de repente es muy monolítico y que solamente se lleva como el sexo femenino y masculino, no se quiere trascender, no se quiere problematizar, sobre todo en la academia. Recordemos que esto es una investigación que estoy haciendo desde la academia. ¿Cuáles son mis posiciones? Voy a tomar de punto de partida el texto El erotismo de Georges Bataille, porque me parece que es un filósofo que es poco estudiado en las humanidades. Y creo que es poco estudiado precisamente porque sus posturas fueron problemáticas. Georges Bataille alude que el erotismo es una experiencia del yo interior. Fíjate tú, cuando Michel Foucault nos dice que la sexualidad ha tenido punto de partida desde el cuerpo erotizado de la mujer. O sea, ya ahí tenemos tela de qué hablar. Si nos vamos un poco más a lo teórico y a lo filosófico, la sexualidad empieza una problemática desde que, por ejemplo, Freud habla y dice que todo lo que no está sujeto a la norma es un trastorno, es neurosis, es una degradación. Los ensayos sobre la sexualidad de Sigmund Freud serían muy buenos releerlos desde esta óptica, ¿no? Pero volviendo a Bataille, mis percepciones sobre el erotismo es que trasciende. Hay diferencia que los seres humanos y los animales, nosotros podemos tener una experiencia erótica porque tenemos conciencia. Los animales no. Y alude que el erotismo es perder tu individualidad en un acto sexual que puede trascender hasta lo espiritual y que puede causar angustia en el ser humano. Cuando leemos a Guadalupe Amor, vemos también cómo desde su experiencia del yo interior
ella escribe desde la periferia. Fíjate tú qué interesante. Que ahí podemos ver cómo los discursos inciden en el trabajo escritural de todas estas mujeres, como algo inconsciente, ¿no? Así que, para ir resumiendo, la sexualidad de la mujer es problemática porque fue asignada, porque fue una sexualidad violentada. Las mujeres nos tienen como receptoras, pero es problemática porque estas mujeres la presentan como una sexualidad activa, como un disfrute, como un goce. Así que la mujer sale un poco desde esa figura construida de la receptora y de la máquina para procrear, para reproducir, ¿no? Estamos hablando desde una posición activa y por eso es conflictiva. Y también porque estas escritoras presentan una poesía turbulenta en el sentido emocional. Y precisamente eso es lo que Bataille en su texto nos dice. Cristina Peri Rossi tiene un libro que se llama Fantasías eróticas y ella postula que el erotismo trasciende más que simplemente una experiencia de los sentidos. O sea, pensemos en una obsesión erótica. Está el umbral de la obsesión. Y a nosotras las mujeres nos han dicho, no te sometas a ese umbral o no te dejes ir por ese umbral de las obsesiones, del deseo erótico. Pasa de ellos, porque si no eres inmoral, si no eres una mujer respetable. Y la poesía de estas mujeres nos dice, cae frente a ese umbral, atraviésalo. Es una experiencia emocional. Y escríbelo, sobre todo. Nuestra sexualidad tiene que ser deconstruida. Y tiene que ser deconstruida porque ha permanecido en silencio, en ocultamiento. Por eso es que sale el arte erótico. Ante ese ocultamiento, ese silenciamiento que causa tanta tristeza, tanto agotamiento, y a veces nos enmudece literalmente a nosotras, las mujeres, es que sale la poesía erótica. Y un poco, ¿verdad? Por ahí es que va esta investigación, también obviamente evaluando un poco los aspectos pragmáticos como el lenguaje, como la estética, ¿no? En el arte erótico vamos a encontrar un lenguaje más a detalle, más profundo, con más adjetivos calificativos, pero eso no es tan importante en sí como el hecho de las mujeres hablando de sus propias experiencias, y sobre todo en Cristina Peri Rossi, que su escritura erótica es en relación a otra mujer. Así que fíjate tú que acto de rebeldía, ¿no? Es esa. ¿Y quién mejor que Cristina Peri Rossi para hablar y exponer la sexualidad femenina? Así que un poco esas reflexiones van por ahí. Me parece muy interesante esto que mencionas. Creo que, bueno, compartimos casi temas afines, pero no había visto esta perspectiva de que la sexualidad femenina resulta ser un problema, ¿no? Pero estoy haciendo como memoria de toda esta travesía de investigación que en algún momento realicé. Y no sé si tú, bueno, porque también me tocó leer a Bataille, pero pues de repente no fue como un autor que tocara tanto, porque estamos hablando de que pues yo trabajé poesía erótica, zapoteca, ¿no? Con esta nueva palabra, pues Bataille tiene una onda más occidental, ¿no? Entonces, lo recuerdo como que muy vago, ¿no? Pero recordaba muchísimo, por ejemplo, no sé si también lo leíste, Cristal, a Francesco Alberoni con el erotismo, que cuando leí a este autor entré ahí también como que en esta, que dije, wow, pero ¿qué estoy leyendo, no? En la que él marcaba precisamente esta distinción de un erotismo femenino con un erotismo masculino. Yo decía, pero ¿cómo puede existir esta distinción? Porque además era algo cargado, a mi parecer, de mucho sexismo, ¿no? Porque él decía que los hombres son más brutales, más bestiales, más animales, solo quieren sexo y ya, y que las mujeres
pues queremos más cosas, queremos mimos, caricias, y digo, bueno, es que no precisamente tiene que ser así, ¿no? Hay hombres que les pueden gustar los mimos, las caricias, ¿no? Y lo mismo por otro lado de mujeres. Y ahorita que hablabas precisamente, ¿no? Sobre Cristina Peri Rossi, que habla de un erotismo hacia otra mujer, digo, bueno, es que creo que Cristina en este aspecto o en este o con estos poemas está rompiendo todo lo que menciona Francesco Alberoni, no con estas diferencias que pueden existir entre un erotismo femenino con un erotismo masculino, que de repente yo no me atrevería a que se existieran como esta separación, ¿no? Sexogenérica. Creo que yo puedo estar como que más afín, ¿no? Justamente con Bataille, ¿no? Que todo es una experiencia interior y pues todo también tiene que ver con estos actos rituales, ¿no? Y el erotismo también tiene que ver con esa trascendencia, ¿no? No solamente corpórea, sino una trascendencia más allá, más elevada. Entonces, creo que Cristina viene y le dice a este autor, ¿no? Con esto que nos estás comentando de que, a ver, no existe una diferencia entre ambos erotismos, no es erotismo y punto. No, creo que es como de repente, y me imagino que igual en este camino de investigación que llevas, Cristal, te pudiste haber encontrado con este tipo de postulados, ¿no? Y que además también, aprovechando justamente de que andas como que en esta onda de la academia, que de repente también te dice, pues bueno, o sea, no estoy tan de acuerdo, pero es que aquí también está lo curioso y también está como que esta parte del problema, ¿no? En que sabes que no va de acuerdo con lo que tú quieres hacer, pero muchas veces la misma academia te obliga a anexar a este tipo de autores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estás viviendo justamente todo este proceso de investigación? Creo que ya nos diste más ganas de leer todavía todo este trabajo que has estado realizando, ¿no? Con este proceso de tu doctorado, que además yo estoy interesantísima en leer, ¿no? Al final tu tesis, ¿no? O leer un artículo sobre estas investigaciones, porque sí es muy importante, ¿no? Realmente leer todo lo que se ha estado trabajando desde la academia, no todos estos actos transgresores desde la academia también, no, pero ¿cómo ha sido tu paso en la investigación, Cristal? ¿Te has encontrado precisamente con postulados como el de Alberoni, no, o que tienen como que unas connotaciones completamente distintas a lo que quieres decir? No, o sea, ¿cómo has vivido todo este proceso, no? Porque también es válido decir, no, todo mi proceso lo he vivido chido, los autores me han caído muy bien, ¿no? En cuestión sobre lo que dicen el discurso o lo que no, porque muchas veces es válido también hacer esta crítica, ¿no? De esto también es la investigación, de cuestionarnos qué es lo que están escribiendo otros autores. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿no? Precisamente cómo es que estás viviendo pues todo este proceso. Fíjate que esa pregunta es una pregunta como permanente que yo he tenido durante estos casi 2 años que he estado desarrollando esta investigación. Y yo comentaba en la universidad que investigar sobre el erotismo, sobre la literatura erótica escrita por mujeres, de repente también es un proceso de una continua desilusión. Y obviamente para nosotros identificarnos como estoy desilusionada es porque en algún momento nos varamos ante la ilusión. No sé exactamente qué es lo que me causa tanta desilusión e incertidumbre. Claro que es complicado porque investigar también apela a nuestras creencias, ¿no? A lo que se va tejiendo desde nuestra infancia, a nuestros afines teóricos, tal vez. Cuando te das cuenta y vuelves a releer otra vez esos textos. Y yo leía los ensayos del erotismo y yo decía, wow, tenemos ya un problema. Estamos dividiendo, hemos sido fanáticos del pensamiento dicotómico en la literatura escrita por mujeres. Y a eso me refiero, a que he llegado a la reflexión de que muchas veces, muchas teorías, muchas perspectivas, muchas investigaciones incluso, tienen este pensamiento y promueven estas ideas de la mujer buena, la mujer mala, los arquetipos, la mujer que expresa su sexualidad con epítetos negativos. Y eso causa mucha tristeza. Eso causa mucha tristeza porque te das cuenta que
a veces hemos vivido una sexualidad condicionada, una sexualidad como me contaron, una sexualidad desde la vergüenza. A veces leyendo todo estos discursos, también a Roland Barthes, en el discurso fragmentado amoroso, te das cuenta que, o me di cuenta en retrospectiva, que muchos eventos en mi vida habían sido totalmente pragmáticos y condicionados a lo que se había diseñado. Y yo creo que ahí es que viene la desilusión. Pero también, fíjate tú, que también viene la importancia de la investigación. Porque entonces te das cuenta que el ejercicio de producir conocimiento para nosotras las mujeres sería un ejercicio de deconstruir y de desaprendernos como sujetos femeninos. Y lo necesario que es un poco mirar hacia atrás y desde el enfoque que quieran, ¿no? El enfoque filosófico o histórico, tenemos que causar problemas, tenemos que hacer que se indignen, porque solamente haciendo esto quizás nos hallaremos como seres completos, porque estamos como en un proceso de desnudarnos, ¿verdad? Como seres femeninos, más allá de ser consciente de nuestros cuerpos. Y yo he tenido esas reflexiones y he parado de escribir, porque llega un momento en que uno siente como hastío de ver cómo también el conocimiento adoctrina en vez de liberarte. Y yo tengo muchos problemas con adoctrinar a través del conocimiento y a través del arte. Creo que el arte, la literatura, el teatro, la pintura, es para la liberación del ser, no es para el adoctrinamiento, igual que los procesos de educación. Entonces, es conflictivo, es un ejercicio supremamente conflictivo, confrontativo en la medida en que la persona que lo está investigando se identifique como sujeto femenino, porque te das cuenta de tus cadenas, de cadenas que nosotras muchas veces no hemos pedido encadénenme, sino que fueron cadenas impuestas. Así que esas son mis impresiones y parte de mis reflexiones y experiencias en este proceso. Parece que Michelle se nos fue por cuestiones técnicas. Yo creo que, miren, ya regresó. Que bueno, porque ya, para que ya apague mi micrófono. Aquí estoy. Ya sirve la cámara. Ay, qué bueno que volviste. Lo voy a estabilizar así con mi mano porque de otra forma no se puede. Tuve fallas técnicas. No sé qué pasó, pero de repente la transmisión me sacó. Pero, pues, no, continuemos, ¿no? Justamente con esto no puedo escuchar el final, no, pero sí hay como que varias cositas que me gustaría pues tratar de recapitular, ¿no? Ya estamos en nuestro tiempo límite, nos vamos a pasar por unos minutitos más de cristal. Porque está muy interesante precisamente todo esto que nos estás comentando, ¿no? Y el por qué y porque es importante que nosotros también estemos haciendo textos académicos, pues estemos haciendo investigaciones, ¿no? Realmente también ahí está toda esta parte, ¿no? De esta rebeldía, de esta digna rabia, ¿no? Pero sobre todo de este reconocimiento también al trabajo que han hecho otras mujeres. Creo que es muy, muy importante, ¿no? Decir esto. Y pues bueno, Cristal, ya como pregunta final, ¿no? ¿Qué es lo que has estado encontrando? ¿Cuáles son tus reflexiones finales con respecto a este tema de investigación que has estado trabajando? Reflexiones finales, wow. Que la necesidad de seguir difundiendo el trabajo de estas mujeres, sobre todo la poesía erótica, es
importante. Necesitamos liberarnos, aún en el 2024. El arte es el camino. Literatura, teatro, pintura, como lo decía, es el camino. El arte es algo inherente al ser humano, que apela a la conciencia y a las emociones de una forma mágica, y en donde no solamente como receptoras podemos tener esa experiencia, sino como creadoras. Otra reflexión a la que llegué: es importante ser consciente de todavía las cadenas que tenemos en los temas de sexualidad. Tenemos muchas cadenas y tenemos mucho silencio y mucho ocultamiento, no solamente en la literatura, en la filosofía, en las ciencias sociales. Seamos más conscientes de quiénes son enseñados, de las teorías que son enseñadas. Necesitamos reflexionar un poco más acerca de estos temas, y yo creo que lo que les puedo dejar es una gran pensadora, cuyo texto me parece que es muy importante para seguir esta reflexión, y es si el subalterno puede hablar, de Spivak. Es un texto que les recomiendo para todas las mujeres, sobre todo para las que están interesadas en las humanidades y en la filosofía, porque dentro de nuestra subalternación existen otras más y tenemos que romper con ellas. Y el camino, hay que aprender a revelarse. Excelente frase, excelente reflexión, Cristal. Esta parte me acaba de llegar muchísimo, ¿no? De que el camino todavía se puede modelar, ¿no? Las mujeres todavía podemos hacer grandes cosas. Creo que solamente esto es la punta del iceberg, ¿no? De realmente todo lo que se puede venir y de todo lo que podemos encontrar, ¿no? Realmente estamos haciendo muy pocas investigaciones, hay que darle más y más y más para llegar a la profundidad de todo este iceberg, ¿no? De encontrar realmente a todas, ¿no? Y sobre todo, pues las que están por venir. Pues bueno, Cristal, antes de terminar, vamos a pasar a leer los comentarios que por acá te dejaron. Tenemos uno de Juan Marco González. Excelente la validación de nuestro contexto cultural en la literatura. Nuestra obra literaria se enmarca en una realidad social muy particular. Enhorabuena, Cristal, abrazos. Tiene mucha razón. O sea, realmente creo que en la literatura podemos encontrar un reflejo de quiénes somos realmente como sociedad. Y poner por Figueroa, excelente, Cristal, un abrazo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, Cristal, por toda esta reflexión que nos has dejado, ¿no? Respecto a este tema. Ojalá que en algún otro momento puedas volver a pasarte por Cósmica para seguir dando más, ¿no? Respecto a todos estos temas que son muy importantes, ¿no? Y ya desde ahorita te voy a comprometer a Cósmica Fanzine, pero ojalá puedas darnos una ponencia sobre este tema en el siguiente Cósmica Fest, que es el festival Cósmica Fanzine, y que es más que entrevistas, más que presentaciones de libros, estamos metiendo mucho a la parte académica con las investigaciones que han hecho. Entonces, Cristal, ojalá que nos puedas acompañar en el próximo Cósmica Fest, ¿no? Estaría interesantísimo que pues siguiéramos conversando más de este tema. Ahorita fue, pues más que nada fue una plática entre amigas, ¿no? Respecto a lo que se ha encontrado en la investigación, pero queremos escucharte ya fue tu voz profesional, pero ya como toda una doctora, ¿no? De filosofía, hablándonos del mar. Creo que esto nos haría muchísima ilusión. Y pues bueno, Cristal, muchísimas gracias por estar aquí en Cósmica Fanzine. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? Nada, decirle, darle las gracias a todas ustedes por la oportunidad. Estos espacios son esenciales, necesarios para nosotras las mujeres y para todas aquellas mujeres que se identifiquen como artistas, como académicas y como investigadoras. Tenemos que deconstruir, desaprender y revelarnos a través del conocimiento y de las artes. Eso sería mi mensaje. Expreso mi gratitud. Gracias a todas ustedes y espero seguir colaborando con ustedes. Un abrazo. No, muchísimas gracias, Cristal. Y pues bueno, ya para finalizar este Cósmica Show del día de hoy, pues mencionar que tenemos pues estos, voy a decir nuestros anuncios parroquiales, que así es como le decimos aquí en Cósmica. Recuerden que tenemos convocatoria abierta, es temática libre, así que pueden mandarnos cualquier tipo de trabajo, de texto que tengan. Estamos recibiendo cuento, todo lo que tenga que ver con narrativa, poesía, ensayo, crítica, reseña, artículo,
en crónica, en fin, todo lo que se les venga a la mente lo estamos recibiendo. Recuerden que también tenemos una convocatoria permanente que es sobre artículo y no, eso también es con temática libre para que nos manden ahí sus trabajos, sus colaboraciones. Tenemos también otras dos permanentes, que una es para el Cósmica Show, que son todos los viernes en punto de las 8 de la noche en hora México, y también para el Cósmica Fanzine Podcast. Así que pues esperemos que se interesen en cualquiera de estas convocatorias. Recuerden que todo lo pueden encontrar en esta página de Facebook o en nuestro sitio web, donde ahí también se sube toda la información, todos los trabajos sobre erótica que se estarán publicando en Cósmica Fanzine. Y pues nada, con esto terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del Cósmica Show con Cristal Rivera. Cristal, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful